Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y como lo prometido es deuda, nosotros estamos haciendo unas pausas publicitarias breves para que nosotros de una vez entremos con el plato fuerte de esta tarde. Vamos a hablar sobre la tecnología de la información y comunicación en las manos de nuestros adolescentes. Pero antes de nosotros desarrollar el tema, como introducción, queremos hablar sobre qué es la adolescencia, porque lo mencionamos bastante, pero la adolescencia es una etapa del desarrollo humano. Es una etapa que la Organización Mundial de la Salud lo define que es el crecimiento después de la etapa de la niñez y antes de la adultez. Entre los 10 y 19 años, otras personas entienden que es desde los 11 a los 21, etcétera, etcétera. Pero hay diferentes etapas dentro de esa etapa de la adolescencia. Y es la etapa temprana, que es de los 10 a los 13 años, la etapa media, que es de los 14 a los 16 años, y está la adolescencia tardía, que es entre los 17 a 21 años. Es importante que usted recuerde estas etapas, porque muchas veces nosotros tenemos adolescentes en las casas o tenemos primos adolescentes que aún teniendo 18 y 19 años, que casi está entrando a la etapa de la juventud, se comportan todavía como adolescentes y hacen cosas de adolescentes. Y es porque probablemente se encuentre en una etapa tardía. Por eso también hay personas que son prematuras las etapas, que aún siendo una persona niña, en la etapa de la niñez, perdón, entra en una etapa de la adolescencia muy prematura o temprana. Ahora bien, es importante conocer cuáles son esas características psicológicas que suceden en esa etapa de la adolescencia. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre hay una razón de ser de las cosas. Si nosotros entendemos qué sucede en esa etapa, vamos a poder comprender a los adolescentes más o menos qué pasa por su mente, cuáles son sus procesos biológicos y hasta químicos en el cerebro, y podemos también deducir por qué se comportan de tal manera, por qué utilizan las cosas de tal forma. Entonces es importante que conozcamos qué sucede en esa etapa. Lo primero es que cuando los niños pasan a la etapa de la adolescencia, se dice que es una etapa complicada y difícil, porque en esa etapa, lógicamente, experimentan cambios que si no son gestionados de la manera correcta, pueden desestabilizar lo afectivo en los adolescentes. Una de las cosas que sucede mucho o de las características psicológicas es que hay emociones contradictorias. Es decir, que emociones contradictorias o emociones encontradas es una persona que está experimentando dos emociones en el momento, en el mismo momento. Es decir, yo puedo tener un empleo nuevo, conseguir un empleo nuevo, y eso me produce una sensación de felicidad, pero al mismo tiempo quizás experimente un poco de tristeza porque voy a tener que dejar a mi familia, o voy a tener que compartir menos con mi familia. Entonces esas son emociones contradictorias o emociones encontradas, como también se cataloga muchísimas veces, y recordando que mayormente los jóvenes con este tipo de emociones son impulsivos y no saben gestionarla y mucho menos la conocen. Otra de las características es la necesidad de intimidad, la necesidad de tener su propio espacio, y por eso usted ve muchas veces que en la casa, cuando usted es padre y tiene adolescentes, mayormente suelen aislarse un poquito, porque tienen esa necesidad de tener un espacio, y eso es normal, eso son partes del crecimiento, del desarrollo, y esos son los procesos, algunas características de esos procesos psicológicos que se dan en la mente de nuestros adolescentes.
En esos momentos también los jóvenes empiezan a aprender a tomar sus propias decisiones. Por eso es importante también respetarle. A veces nosotros los padres entendemos que como son nuestros hijos, ellos necesitan siempre la protección de nosotros los padres, y a veces por ayudarle y consentirle y protegerle, no dejamos que se desarrollen como ser humano. Es importante que ellos también aprendan a tomar sus propias decisiones. Cuando son decisiones que tienen consecuencias graves, y usted puede prevenir eso, entonces ahí usted interviene y dice, no puede ser de esta manera. Y siempre es importante que haya una comunicación, el por qué no puede ser de esa manera. No, no y ya. Ese tipo de cosas crean ciertos mecanismos de defensa también en los jóvenes, y que se van desarrollando también a lo largo de su vida y se presentan en la adultez y se afectan en su propia toma de decisiones y desarrollo, y afectan a otras personas también. Entonces es importante darle. En ese espacio también buscan su propia identidad, su nuevo yo. Por eso usted ve que quizá haya muchos cambios de personalidad. Un día yo puedo ser una persona punk, un día yo puedo ser, qué sé yo, un hippie. Entonces hay muchos cambios de personalidad probablemente porque es una etapa en la que los adolescentes intentan buscar su identidad. Es una etapa también en la que muchas veces hay rebeldía. Es una etapa en la que hay deseo sexual. No es un secreto para los padres, para nosotros todos, que en esa etapa hay un deseo de explorar, y un deseo de que ya nos empezamos a desarrollar a ese nivel, y empezamos a experimentar ciertas cosas y ciertas sensaciones que en la niñez obviamente nosotros no experimentábamos. En esa etapa también hay egocentrismo, los jóvenes se centran en sí mismos. En esa etapa también suele haber mucha incomprensión. Los adolescentes piensan que nadie le entiende. Todo esto yo lo estoy comunicando porque es importante, y repito, que conozcamos cuáles son esas características y entendamos que los seres humanos se manejan por las emociones, y las emociones producen sentimientos, lógicamente, y que emoción y sentimiento no es lo mismo. Las emociones es más temporal y el sentimiento es algo un poquito más prolongado, pero las emociones realmente producen un comportamiento, y por eso muchas veces los seres humanos y también los jóvenes actúan acorde a eso, a esa forma de ver la vida, o a esos sentimientos o emociones que tengan. Por eso es que vamos a hablar un poquito de cuál es la ventaja y desventaja de la tecnología y qué sucede con los jóvenes y nosotros los padres. Yo sé que esto es un tema que quizá no es para el target que nos dirigimos, porque es un público joven y adulto, pero quizá usted tenga un adolescente en su casa, o un hermanito, o a lo mejor usted es padre de un adolescente, o a lo mejor usted tiene una mejor amiga, un mejor amigo que tiene un adolescente. Usted puede intervenir en ayudar, guiar, qué sé yo, dar un tipo de información que pueda ayudar a los padres. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre una investigación que hizo la Fundación MAFRE en República Dominicana. Esto fue publicado el 23 de marzo del año 2022. Entonces MAFRE hizo una investigación a una población joven de entre 12 y 18 años, tanto en un sector público a nivel académico como en un sector privado. Determinó, como bien ustedes saben, y hemos conversado en muchísimas ocasiones, que el COVID-19, la pandemia, no solamente trajo cosas muy lamentables, no solamente trajo pérdidas físicas, también trajo consigo que tuvimos que adaptarnos y reestructurar ciertas cosas. Obviamente en la pandemia se incrementó el uso de la tecnología, y sobre todo en los adolescentes, por el tipo de las clases virtuales y demás, y también más el ocio dentro de una casa, que muchas veces el ocio produce el deseo de hacer ciertas cosas. Pero se tomó 1.500 jóvenes de centros públicos y privados,
de las regiones educativas de Barahona, de San Juan de la Maguana, de Azua y de Santo Domingo, arrojando, como yo le comenté, que hubo un incremento de la tecnología en los jóvenes y también los jóvenes utilizan más la tecnología en primer lugar para chatear y luego entonces hacer las clases. Pero en primer lugar se utiliza la tecnología para chatear. Eso descubrió la muestra y las investigaciones que hicieron. Para hacer uso de las redes sociales. En segundo lugar, para escuchar músicas, videos y ver películas. Pero sobre todo chatear. Importante. La conclusión de la investigación también determinó que el sector público y el sector privado, los adolescentes de esos centros educativos tenían los mismos comportamientos. Que el equipo más utilizado era el celular. La mayor concentración promedio en el uso de dispositivos se evidencia en las edades de 15 y 16 años, que a su vez fueron los que presentaron menores índices en cuanto al uso de la tecnología para jugar. Las edades de 12 y 14 años mostraron un mayor uso al respecto. O sea, las edades de 12 y 14 años preferían más utilizar el celular para jugar que lo de 15 a 16 años. Lógicamente, cuando uno va creciendo, los intereses y las necesidades son distintas y son otras. O sea, que eso es lo más normal. También se descubrió que los estudiantes entre el rango de 12 y 18 años, dígase femeninas, en comparación con el género masculino, utilizaban más la tecnología para chatear, escuchar música, video y más, y los masculinos utilizaban más las tecnologías o el celular en este caso para jugar videojuegos. Siempre yo he visto muchos memes y muchas comparaciones de que nosotros los hombres siempre somos más dados a los videojuegos y las mujeres tienen otro tipo de mentalidad. De hecho, científicamente se ha demostrado que las mujeres duran un poquito más rápido que los hombres. Los estudiantes que utilizaron la tecnología para hacer clases y sus deberes, un desempeño más académico, sus índices aumentaron. Porque en sí la tecnología para nada es malo, siempre es el uso que nosotros les demos a la tecnología. Sin importar el sexo, las redes sociales que más se utiliza entre los jóvenes de la generación Z, que es la generación de los 2000 en adelante, están el correo electrónico, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube, Stream y Twitch. De hecho, algunas de esas redes yo ni las conocía. Pero hay un alto porcentaje de los estudiantes que utilizan mucho la red de TikTok. Utilizan mucho la red de TikTok. Es la red que más es utilizada por los adolescentes y por los estudiantes. Y sabemos por qué. Hay mucha creatividad, hay mucho ingenio. Los adolescentes la utilizan y hacen uno más que videos. Y de hecho muchos de ellos se convierten en videos virales. Ahora bien, la tecnología, señores, tiene su ventaja y tiene su desventaja, como todas las cosas. Y ya nosotros sabiendo qué sucede en los jóvenes, número uno, una de las características psicológicas era que están en búsqueda de su identidad. Recuerden. Número dos, buscan sus propios espacios. Y también esto puede ser un poquito peligroso, porque mayormente sabemos que tú no sabes la edad de la persona con la que tú, o el desconocido con la que tú estás teniendo interacción. Y una de las investigaciones que se hizo aquí por Mafre fue que las chicas, las femeninas, utilizaban más los celulares para chatear. Entonces, ojo. La tecnología, en particular el internet, ha evolucionado nuestra forma de comunicación.
Esta tecnología nos abre múltiples oportunidades si la sabemos aprovechar y la usamos de la manera correcta. Podemos utilizarla para entretenimiento cuando estamos en ocio, podemos utilizarla para educarnos, para aprender, etcétera, etcétera. Pero, como también existe su ventaja, existe sus desventajas. Entonces vamos a hablar un poquito de las ventajas de la tecnología en las manos de los adolescentes y en general de todo el público que la utiliza. Permite una comunicación permanente con nuestros seres queridos y nuestros compañeros, porque a través de ella nosotros ahora tenemos una comunicación más, no vamos a decir que sea más efectiva, pero sí una comunicación más constante con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera. Otra de las cosas que tiene también es que nos facilita muchísima información. Tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos. Algunas son reales, otras son realmente falsas, que también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, es importante. No todo lo que se publica, no todo lo que tú encuentras en internet es real. Eso es muy importante. También nos permite tener una mejor participación social, aunque en ese aspecto tiene su parte negativa, que luego la vamos a comentar más adelante. Y pues lógicamente facilita muchísimas de las actividades diarias que tenemos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso de nosotros un poquito más, los adultos, los jóvenes adultos, elaboramos, pero en adolescentes realmente no les da quizás el uso más sensato o aprovechado, sino que se utiliza más para chatear con los amiguitos y las cosas, las redes sociales, los TikTok, los Instagram, y ese tipo de figuras de entretenimiento y todo lo que usted ni se imagina que sucede en las redes sociales. Que no es un secreto que nuestra farándula dominicana es un circo, y en muchas ocasiones, con todo respeto a todos ellos, con muchas ocasiones hay muchas cosas que en vez de, qué sé yo, de fomentar cosas agradables, hay otras cosas que no vamos ni a entrar en ese tema porque también es sensible y mucha gente se ofende y dice doble moral y que los artistas y esta persona no tienen que educar a nadie y por ahí se van. Pero lamentablemente la realidad es que todas las cosas pueden influir. Influyen a uno adulto, no quiera usted saber a un adolescente que ni siquiera conoce cuál es su identidad todavía. Y recordando que en esa etapa ellos entienden que muchas veces no se le comprenden y no se le entienden. Imagínese usted cuando empiezan a encontrarse con personas desconocidas a través de las redes sociales y a hablar con personas, y esas personas adultas empiezan a introducirle ciertas ideas erradas. Ahí empiezan los problemas en la casa y en la familia, y que no sabemos cómo lidiar con el joven. Es más fácil hacer amistades para los adolescentes, para relacionarse con sus familiares y amigos, como comenté. La gente es más eficiente, más competente. Nos permite estar conectados 24/7 con todo el mundo. Y hoy en día ya hasta periodistas somos. Pues cualquier hecho que vemos en la calle, cualquier cosa estamos publicando, se hace viral y ya todo el mundo sabe, antes de hecho de que antes de que los periódicos y las televisiones tradicionales que conocemos, antes de que suba ciertas noticias aquí importantes, EDL en compañía, antes de que ellos la digan, ya nosotros sabemos toda la información a través de la tecnología. Pero como cada cosa tiene su ventaja y su desventaja, es importante que los padres presten atención y tengamos realmente conciencia de que si se le da el uso correcto a esto puede ser muy beneficioso para todos, pero cuando se le da el uso incorrecto, cuando hay un uso exagerado y abuso de la tecnología, también tiene sus consecuencias, no solamente física, también psicológica. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y no solamente afecta a los adolescentes, también a nosotros, los adultos. ¿Cuáles son las desventajas que podemos encontrar en la tecnología? Digo desventaja porque todo va a depender del uso que se le dé, como he comentado. No depende de que la tecnología en sí es una desventaja como tal, sino se convierte en desventaja el uso que nosotros le estamos dando a ella. Pero hay personas que, y sobre todo los adolescentes, desaprovechan bastante su tiempo
baja el índice académico. Cuando usted ve que el adolescente está 24/7 en el celular, deja de tener interactividad con la familia, deja también el desarrollo social no se completa, porque preferimos estar más en la tecnología, en los celulares, que en la interactividad con nuestros padres. Y los adolescentes no se dan cuenta quiénes son las guías. Los adultos, los que tienen más conciencia, los padres o los hermanos mayores, que tienen más conciencia de que cuando no se le da el uso correcto, esto puede traer consecuencias que luego entonces no se sabe lidiar con ellas. La gente se aísla más. Imagínense ustedes, si los adolescentes de por sí tienden a buscar su propio espacio, imagínense usted que con la tecnología va a encontrar un espacio de verdad, y ahí sí de que no va a tener interactividad con nadie. Es difícil que realmente se desconecten. De hecho, muchas veces hasta nosotros mismos nos afecta, no concilian el sueño, no duerme bien, no descansa. Están 24/7 con un teléfono en mano, en la noche, en la madrugada, a toda hora. Entonces no hay un control. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Pérdida del lenguaje corporal. Es importante, como le dije, el desarrollo, la sociabilidad, socializar con otras personas. Eso nos ayuda a que nuestro lenguaje corporal pueda también desarrollarse. Es una nueva vía para el ciberbullying y el acoso sexual, porque recuerden que los adolescentes están pasando por procesos químicos y biológicos en el cuerpo, de sus propios intereses y deseos no son los mismos que en la niñez. Entonces imagínate una niña creciendo, desarrollando sus pectorales, las hormonas, y aislándose y chateando con personas que usted no sabe, que yo no sé. ¿Entiende? Entonces ahí vienen las personas con malas intenciones, los enfermos mentales con intenciones de hacer maldad. Ahí viene la situación, ahí vienen los problemas. También viene la depresión cuando los niños se tienen que enfrentar a un adolescente a situaciones inesperadas, como un acoso, que no puede hablarlo con sus padres por miedo. Entonces hay que desarrollar y fomentar la confianza y la comunicación y hablarle claro y pelado a los adolescentes. Hablarle lo que hay, que no sea por falta de consejo, que realmente no puedan saber las cosas. Hay que decirle las cosas como son. Como comenté, dificultad para conciliar el sueño, etcétera. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales, porque a pesar de que la tecnología de la información y la comunicación es muy amplia, también tiene que ver con el internet en sí, cuando utilizamos los navegadores para buscar ciertas informaciones. Pero en los adolescentes realmente no utilizan mucho los navegadores, no les interesa conocer muchas cosas. Hay algunos que sí, claro que sí. Hay algunos que realmente les interesan, adolescentes que son muy aplicados, les gustan el conocimiento, aprender, y utilizan las redes sociales para fines educativos, pero la mayoría realmente muestra que no. Entonces vamos a hablar un poquito de las redes sociales, que es lo que los adolescentes más utilizan hoy en día. Nuestras redes sociales. El uso de las redes sociales se relaciona de forma clara con la sociabilidad y compartir información cotidiana sobre tu vida, sobre mi vida. Utilizando muchas redes sociales para eso. Que si me voy a comer un plato diferente, ahí yo estoy enviando la foto. Que si voy a un lugar diferente, dando informaciones de donde yo estoy. Subiendo mis informaciones personales. Que si yo estoy o no estoy solo en la casa. Hay que tener control sobre eso. Si usted ve mucho que sus hijos o primos o conocidos adolescentes dan muchas informaciones de su vida, de su localización, es importante, porque hay muchas personas con intenciones malvadas que uno no conoce, y uno debe de cuidar bastante a la persona con la que uno realmente está y conoce. Las redes sociales causan distracción en muchas ocasiones. Desarrollamos el hábito de distraernos constantemente.
que si yo estoy estudiando y tengo mi celular al lado de mí, eso causa distracción, porque yo quiero saber de una vez quién me está respondiendo. Quiero mis redes sociales. Yo mismo he sido afectado por eso en ocasiones, que yo he tenido que dejar mi celular lejos de mí y totalmente fuera, porque es la costumbre de verificar si me llega un correo, si me está hablando del trabajo, si me está hablando aquello, el grupo familiar o lo que sea. Me desconcentra de mis tareas diarias. Imagínese a un adolescente, no rinde, porque está todo el tiempo hablando con los amiguitos y las amiguitas. Y aunque eso no es malo sociabilizar, hay un tiempo para todo. Otra de las cosas es que las redes sociales en muchas ocasiones hacen un mal uso de ella, un abuso de ella en los adolescentes. Reduce la capacidad de aprendizaje e investigación. Reduce la capacidad de aprendizaje e investigación. Aunque las redes sociales pueden ser también una fuente de aprendizaje, que no decimos lo contrario, la información puede ser limitada. No es lo mismo usted tomar un libro, por ejemplo. A lo mejor usted en un libro puede ver las informaciones más completas que quizás, me refiero a un libro en general, puede ser un libro electrónico también, que quizás usted ve un video tutorial de un tema X. Muchas veces hay informaciones que se pierden, entonces el aprendizaje quizás tomamos una parte de lo que estamos investigando. Por eso es que se reduce la capacidad de aprendizaje, porque a lo probablemente nosotros se nos dificulta mucho de las fuentes correctas y completas aprender. No es lo mismo y nunca va a ser igual. Un video tutorial de 10 minutos, de 15 minutos de un X tema, que yo tomar un libro o tomar una fuente más completa y así yo quizás aprender más informaciones que quizás en un tutorial, por ser resumido y corto, que muchas veces somos todos tentados a buscar lo más corto. No tengo tiempo, está hablando mucho, vamos a adelantarlo, ¿entiendes? Entonces muchas veces nos perdemos de cosas. No solamente afecta lo psicológico, no solamente afecta lo social en nuestras familias, las relaciones con nuestros adolescentes, también afecta lo físico, impacta la salud física y, como mencioné, no solamente la mental. El uso excesivo de las redes sociales puede afectar la salud física. Los estudiantes primero no se toman el tiempo para descansar. Pues le dije, no concilian el sueño, porque buenas noches, me voy a acostar y lo encuentran en la cama ahí, 11, 12, 1 de la mañana y el teléfono muchas veces ahí y lo cargan ahí. Pero cuando tú escuchas una notificación, inconscientemente, probablemente tú no terminas descansando porque quieres saber quién te habló. Entonces afecta realmente conciliar el sueño y afecta la salud física y mental de un adolescente y, por supuesto, también de un adulto. Otra de las cosas es la fatiga visual, el estrés físico. En algunos casos puede afectar la autoestima del adolescente, honestamente. Recuerden que el cerebro, y siempre lo digo, es un órgano, señores. Si nosotros no lo cuidamos, no lo ejercitamos, no descansamos lo suficiente, no va a funcionar de la manera correcta. Por más que usted quiera tomarse pastillas, por más que usted quiera brincar y saltar, si usted no cuida, como dijo nuestra doctora Silvia Montes, la azotea que tenemos aquí arriba, si usted no la cuida y la protege, entonces usted no va a poder esperar un buen resultado del mismo. A veces causa estrés, no descansar lo suficientemente, tú te estresas, el estrés crónico puede causar depresión, tú no tienes el mismo ánimo, baja la autoestima de los adolescentes, como comenté, porque no estás descansando, tu cuerpo no está formando no está generando las hormonas necesarias. El sueño es importante porque repara nuestros cuerpos. Entonces
hay una función en nuestro cerebro que hace que limpie algunas cosas, la desecha. Entonces, si no estamos descansando, un adolescente no va a rendir en la escuela, nunca jamás, no va a interactuar de manera correcta, no va a tener el mismo ánimo y lógicamente eso puede traer más consecuencias que no son gratas en la vida de esos adolescentes a nivel físico y a nivel de salud mental. Casi estamos terminando, lamentablemente, estamos llegando al final de nuestro programa. Otra de las cosas importantes es que también las redes sociales pueden motivar el aprendizaje. Motivan el aprendizaje. De hecho, tú te encuentras con personas que siempre tienen interés en que tú aprendas ciertas cosas. Y yo sé que también fomenta la creatividad, Pero como yo siempre también digo, y lo aplico para mi vida personal, todo es un equilibrio y todo en exceso hace daño. Y hay que tener siempre eso pendiente y cuidarnos bastante. Como dije, puede mejorar la creatividad de los adolescentes porque se les ingenia. A veces por hacer videos gustavos, creativos, se motivan a aprender ciertas aplicaciones. A veces hacen un mejor manejo que nosotros mismos. A bailar, hacen ejercicio físico, son creativos, se vuelven creativos, haciendo videos para llamar la atención. Y ahí también vas descubriendo ciertas pasiones, como el propio arte, por actuar o cantar o pintar. No del todo malo, no estamos hablando de que la tecnología es mala, en lo absoluto, también fomenta la creatividad y el aprendizaje, es importante. Pero sino que estamos hablando siempre de balancearlo y no hacerlo de una forma exagerada que también traiga ciertas consecuencias que no sean gratas en la vida de nosotros los padres o hermanos y también sobre todo a la vida de esos jóvenes que van formando hábitos que luego se les hace difícil poder eliminar porque quizás no lo reconocen. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos? Para finalizar, debemos preocuparnos cuando nosotros notemos que utilizan mucho las redes sociales, pero no están aprendiendo nada. Utilizan las redes sociales, pero no están aprendiendo nada. Eso debe ser una alerta. Porque eso no puede ser. Eso no puede ser de esa manera. Hay que aprovechar el tiempo. Bastante, que pasa rápido. Como dije al inicio del programa, ya estamos a mitad del año. Ahorita se acaban los ciclos de estudio, llegan a la universidad y cuando tú preguntas, desperdicié mi tiempo. Y los adolescentes no tienen conciencia de eso, son los mayores, los adultos, los padres que deben guiar y exhortar y aconsejar. Si usted nota que su hijo tiene problemas con su desempeño escolar, como yo le dije, o no quiere interactuar con sus compañeros, entonces ahí es otra alerta. Es otra alerta. Yo sé que a veces los padres se les dificulta lidiar con los adolescentes porque hay una etapa rebelde de que creen que todos lo saben y creo que todos pasamos por esa etapa. Pero también hay manuales, hay psicólogos. También usted puede utilizar internet para aprendizaje. Hay una forma de poder lidiar con otros adolescentes, de poder entrar en un acuerdo, negociar ciertas cosas. Y recuérdese que al final usted es el padre o es el mayor, es el tutor. Entonces, nunca olvide esa parte. Los jóvenes muchas veces dejan de realizar actividades que antes querían mucho, amaban mucho, ya no le cuesta, no le da interés hacerla y por ende también se van aislando más. Y eso debemos nosotros que prestar atención, porque a veces nosotros los adultos también nos envolvemos tanto con nuestras responsabilidades que nos olvidamos de que tenemos un ente en nuestra casa, que es un ser humano que está pasando por diferentes etapas, que hay un proceso biológico, hay un proceso de crecimiento en todos los aspectos, nuevas experiencias, que hay que guiarle, que hay que ayudarle, que hay que hacerle comprender sus emociones y gestionarla para que pueda tener una mejor vida. Es el mejor legado que le puede dar un padre a un hijo, es poder prepararlo para la vida. Y en conclusión, las redes sociales se ha convertido en un hecho omnipresente
en la vida de todos nosotros, incluyendo de nuestros adolescentes. Tiene una gran influencia en el comportamiento de los jóvenes. Nunca lo olvide. Tiene una gran influencia en el comportamiento de los jóvenes, porque recuerden que están buscando su identidad, que están pasando por procesos, y a lo mejor quien le asesore no lo asesore de la forma correcta, y luego ya ustedes saben qué puede pasar. El desafío tanto para los padres como para los estudiantes es poder afrontarlo de la manera correcta y darle el mejor uso posible. Tanto usted que es adulto que me está escuchando, como usted que es adolescente, que quizás también me estás escuchando. Es su responsabilidad darle el uso correcto a la tecnología. Ahora, los padres lo que pueden hacer es supervisar las cuentas de las redes sociales de nuestros adolescentes. No faltar al respeto. No entrar como que yo soy el padre aquí, hago lo que yo quiera y voy a romper el espacio. No es de esa manera. Usted lo sigue a sus hijos y de vez en cuando usted chequea qué está publicando. Y también usted puede chequear y ver cuáles son los amigos que están siguiendo, le están siguiendo a él o a ella. Y tener una conversación si usted encuentra una cosa que no es que a lo mejor le da una letra de algo. Pero recuerde que ellos merecen respeto también. Y necesitan tener su espacio. Hay que hacerlo con respeto. Hable con su hijo. Influénciale con cosas positivas. Hable de la vida, de las dificultades, del uso correcto. Explíquele el por qué es importante darle un uso correcto. Dialogue con su hijo adolescente. Entren, si es rebelde, traten de entrar en un tipo de acuerdo de padre e hijo. Y yo creo que así las cosas establezcan reglas y límites. Yo creo que la cosa de esa manera quizás pueda ser mejor. Y nosotros como padres, como hermanos, como primos podemos dar ejemplos también con nuestras propias acciones y ayudarle a guiarle. Señores, hemos llegado al final de este programa. Yo espero realmente que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Que de una u otra forma ustedes puedan acordarse de lo que nosotros hacemos aquí. Lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega. Poder compartir temas educativos, trayendo diferentes profesionales de las diferentes áreas para que puedan ellos con nosotros poder educar y enseñar. Y claro que sí, sobre todo la cosa, poner en práctica esas cosas que aprendemos. A veces sabemos más y practicamos menos. Dese cita con nosotros el próximo jueves. Estaremos hablando con un psicólogo, un tema importante. Desarrollaremos, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Y ya saben que estaremos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Funglode. Gracias a Canal 80, Altice y Claro. Gracias a todos los que están en sintonía conmigo a través de YouTube. Y será hasta una próxima entrega. Feliz resto de la tarde.